mucho pueblo de Dios anda muy emocionado viendo que este es un día que se celebra en todas partes. Hasta en Israel empezó ayer la fiesta del Pesaj, ellos le llaman Pesaj, que es la fiesta de la Pascua, donde ellos, pues como no pueden sacrificar un cordero, entonces ponen un huesito en el plato, porque ellos están esperando cordero. Pero nosotros ya tenemos el cordero y ya lo estamos comiendo. Y estamos invitando a todo el mundo, ¿verdad? Pero nos unimos en esa gratitud que tenemos de darle gracias al Señor, que Él nos visitó, pasó por un proceso muy duro. Siendo Dios, se hizo hombre. Y no solamente hombre, sino llegar hasta ser siervo, y siervo de todos. O sea, yendo hasta lo más bajo, podemos decir. Pero el Señor lo levantó hasta lo más alto y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que delante de Él, dice, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y sabemos todo esto porque esto todos los años, en esta fecha, siempre hablamos de el trabajo, de la labor que el Señor hizo, cómo Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, un cordero, como decía el apóstol Pedro, destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que en los planes, antes que Dios hiciera a Adán, ya sabía que había provisión. Dios es el Dios de provisión. Él dio la provisión. Y nosotros podemos encontrar que desde Génesis aparece todo el proyecto de Dios, pero muy encubiertamente. Dios no es un Dios que muestra las cosas así para que no le entienda, pues que la tira a la basura. No. Es muy cuidadoso con sus verdades. Y Él empezó a mostrar sus verdades en forma, posiblemente en acciones, como pasó cuando Abraham presentó a su hijo, que Dios le dijo, lo probó, y ya la última prueba para poder abrir su cielo sobre Abraham y contarle todo lo que iba a ocurrir, porque eso fue, podemos decir, la obra cumbre de Abraham, del llamado que Abraham tenía, porque era un llamado muy importante, era tener un hijo. Todo lo que tenía el llamado, muchos dicen, bueno, ¿cuál será el llamado del Señor en mí? ¿Cuál será? A veces pensamos que es una cosa muy grande, a veces algo tan sencillo que el Señor quiere que lo cumplamos, como pasó con Ananías. Solamente le dijo, ve y pon las manos sobre un tal Saulo que se encuentra en tal calle, ahí al doblar, al voltear, allí está. Todo lo que tenía que hacer era poner las manos sobre él y decir, hermano Saulo, el Señor te devuelve la vista. Eso fue todo. Y eso fue un llamado tremendo, porque Saulo era una persona nada buena. Había mandado a matar a muchos cristianos. Pero era un trabajo que solamente el Señor lo podía hacer con este. Asimismo, de esa misma forma, el Señor escogió a Abraham, siendo un viejito, pues ya Abraham estaba en 75 años, pues, ya era un hombre ya mayor. Bueno, los que tenemos ya por ahí cerca, nos parece que ya es el tiempo de descansar, ¿no? No, es cuando comenzó la labor de Abraham. Un anciano rico, riquísimo, porque era muy rico. Dios le llamó y vemos todo el proceso. Dios le añadió 100 años más. Dios no puede añadir 100 años más, ¿verdad? Yo creo que nadie me lo creyó. Todo el mundo no, porque si a mí Dios me dice, te voy a dar 100 años más, yo voy a estar dando brinco y salto. Qué bueno, ¿no? Pero me tiene que dar nueva fuerza como le dio a Abraham, ¿verdad? Que después que se murió Sara, se casó y tuvo 6 hijos más. Y ya tenía ya años. Bueno, la obra cumbre de él fue cuando fue a entregar el regalo, lo que Dios le había dado o le había permitido tener de parte de una esposa estéril y ya vieja, ancianita. Y era como decir, era un tesoro su hijo Isaac. Era un tesoro, de ahí iban a surgir todas las naciones. O sea, de ahí iba a surgir lo que es la nación de Israel. O sea, que era muy importante. Ese era un muchachito que lo tenía que cuidar como oro. Y lo cuidaba. Cuando el Señor le dijo, entrégamelo en el monte que yo te enseñaré. No le dijo cuál, era el monte Moriah, donde después se hizo el templo. Pero nada más que le dijo, sale y yo te diré. Estuvo caminando 3 días. Todo eso es simbólico, ¿verdad? 3 días estuvo caminando y Dios le dijo en aquel monte, sube y ofrécemelo. Y eso fue lo que Dios hizo con su hijo.
Cuando él subió al monte, iba con todo. Isaac siempre iba al sacrificio con su papá, era costumbre. Él le enseñó el sacrificio y los principios. ¿Saben cuánto eran los sacrificios? Era uno por la mañana y otro al caer el sol. 2 sacrificios diarios había que hacer. De un cordero de 1 año, tenía que ser de 1 año. Un cordero es un bebé desde que nace hasta el año. Ya del año en adelante es una oveja. Pero el Señor siempre requería cordero. ¿Por qué? Por lo tierno del cordero. Porque él iba a representar ese cordero, tierno, noble, que no se iba a quejar, o sea, iba a tener una característica muy parecida a un cordero natural. Y estaba acostumbrado que su papá pues agarraba a la víctima y pues había que amarrarle las patitas, había que hacerle todo y ofrecerle un sacrificio. Él estaba acostumbrado, entonces él cargaba la leña y el fuego y ayudaba a su papá. Y cuando llegó al monte, ahí arriba, él le dijo, bueno, padre, pues estamos listos, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Entonces el padre le dice, bueno, hijo, eres tú. Yo una vez vi una película que a mí nunca he vuelto a ver esa película, ni sé ni cómo se llama, ni sé cómo se consigue. Pero cuando le dice, hijo, eres tú, en esa película el niño hace así para que lo amarre y no se quejó. Y levantó sus manitos, ni siquiera dijo, ay no papá, ¿yo cómo me vas a matar a mí si yo no soy un cordero? El niño levantó sus manitos, cerró los ojos y el padre lo amarró. Ay, a mí esa película me dejó en shock, porque así era. El cordero tenía que ser así, se tenía que dar como cordero. Y sabemos toda la historia, ¿qué pasó? Lo iba a matar, lo iba a degollar, porque así era como se hacía el sacrificio, degollando. Y ya lo iba a degollar, de seguro, hermano, lo iba a degollar. Cuando entonces el Señor habla y le dice, oh, no lo mates, mira a tus espaldas. Había un carnero. ¿Un carnero? Un carnero es el macho de las ovejas. Un carnero nunca deja a sus ovejas. Estaba enredado allí detrás de él. La provisión de Dios apareció. De momento, ¿y qué pasó? Dijo, ahí está la provisión, no le hagas daño al niño. Yo sé que me temes, porque no me has negado a tu hijo. Pero el padre hizo el sacrificio y dijo, tengo que darlo. No hubo provisión. Para este cordero no hubo provisión, la provisión era él. Pero ahí nosotros vemos algo que Dios iba a hacer, pero claro, lo vemos como un hecho de prueba, porque Abraham en ese momento que Dios vio que este hombre estaba completamente unido a la verdad, o sea, a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, del gran yo soy. Le dijo, como sé que ya tú no me niegas nada, he visto, ahora te voy a revelar lo que va a pasar con tu generación. Y le empieza a hablar hasta cómo la generación de él iba a estar cautiva en Egipto. 400 años. Hasta eso le habló, le alargó completamente la historia. Y le mostró, tu generación va a estar cautiva y todo, le iba a hablar. Pero yo lo sacaré con mano dura y le habla tantas cosas. Cuando el Señor ve que realmente nuestro corazón está dispuesto, Él empieza a revelarte. Pero cuando ve que no, Él aguanta, porque Dios guarda sus secretos, pero muy, muy, muy privadamente. No dice ahí, no le echarás las perlas a los puercos. Él cuida mucho eso. Cuando entonces tú de veras te abres al Señor, abres tu corazón, entonces Él empieza a revelarte. Por eso muchas cosas están cerradas, mucho pueblo de Dios no sabe muchas cosas y viven encerrados, o sea, no conoce. Y viven, no tienen interés, no comen al cordero. Cuando tú comienzas a tener ese deseo de comer cordero, entonces se comienzan a abrir tu cielo. Que fue lo que le pasó a Juan en la isla de Patmos, que cuando él le respondió al Espíritu de Dios, dice, vi que el cielo se descorrió y de buenas a primeras yo estaba ahí en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba en el Espíritu, él estaba pues, todo lo que quería era satisfacer realmente al Señor. Y eso lo capacitó a él a encontrarse y enfrentar a todas las verdades que el Señor le mostró en Apocalipsis. Pero cuando nosotros vemos aquí que el pueblo de Dios vivía bajo una presión muy fuerte, encontramos nosotros ahí en Éxodo cuáles eran las leyes de los sacrificios. Y en las leyes era necesario, obligatorio, nada de decir, bueno, quizás hoy no, vamos a pasarlo por alto. Se había que sacrificar un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, todos los días.
¿Qué trabajo? Hasta que apareciera el Cordero de Dios, el que quitara completamente el pecado del mundo, o sea, que pagara nuestra deuda que adquirió nuestro padre Adán. La muerte entró por Adán, pero la vida entró por Jesús, que es el último Adán. Él tenía que representar ese Adán perfecto, pero tenía que tener un carácter de cordero, pero una disposición de león. El león es el animal que le llama el rey de la selva. ¿Verdad que eso siempre lo hemos escuchado? El rey de la selva dice aquí que el león no se vuelve atrás. Todos los animales de la selva le tienen miedo al león. ¿Por qué es grande? No. ¿Por qué es fiero? No. ¿Saben por qué? Porque es confiado. Y porque no le tiene miedo a nada. Y eso te hace fuerte. Esa es la característica del león, no le tiene miedo a nada. Los demás gatos grandes, esos que vemos en la selva, en la pantera, todos le tienen miedo al león. Todos le tienen miedo al león porque el león, cuando empieza a rugir, se oye, dice que se oye por kilómetros el rugido del león y todos se quedan así, escondiditos ahí para que el león no los moleste. Y todos son gatos grandes de eso, pero el león es el que no tiene miedo a nada. Por eso dice en Proverbios, el justo es confiado como un león. Por eso el símbolo que tiene el escudo de la tribu de Judá es un león dispuesto a atacar. Es así, está parado en dos patas y está así. Lo estaba buscando para ponerlo aquí en esto, pero bueno, no lo encontré. Pero está así, dispuesto a atacar. Pero el carácter que tenía que tener el Cordero de Dios tenía que ser un carácter manso y humilde como un cordero. Pero tenía que tener la disposición que no se echa atrás de un león. Por eso descubrimos nosotros en todo Apocalipsis que toda la gloria, toda la alabanza, todo se le da al Cordero de Dios. Y cuando Juan llega ahí, pues está viendo cosas que ni imaginarse pudiera, siendo que Juan fue el más fiel de todos los discípulos. Dice, entonces yo vi a un cordero como que inmolado, con 7 cuernos, que habla de una autoridad total, porque 7 es número perfecto, y 7 ojos, que habla de los 7 espíritus de Dios. Sabemos que los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu de Dios, reposaba sobre él. Porque él dice, en él estará el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de temor de Dios. Y él funcionaba solamente en el espíritu. Nunca este cordero, que es Jesús, usó su fuerza de Dios. Él dice que inmediatamente cuando él vino, él dejó al lado todo el poderío que tenía como Dios y se aferró completamente al Espíritu de Dios. Cuando fue lleno del Espíritu de Dios, dice, por cuanto el Espíritu de Dios está en mí, dice, yo echo fuera demonios. Hizo todo lo que hizo fue a través del poder del Espíritu Santo. Mucha gente dice, bueno, porque él era Dios. No se aferró a la forma de Dios, no se aferró, sino que él dijo, yo voy a funcionar para mostrarle esta nueva naturaleza a este hijo nuevo, a los hijos del nuevo Adán, que sí se puede. Sí se puede, por el poder del Espíritu Santo. Él no se aferró porque tenía que ser hombre 100%. Tenía que sufrir, tenía que cansarse, tenía que tener hambre. Todo lo que pasó cuando vio a Marta, a Lázaro, Marta y María y los judíos llorando a Lázaro, él lloró. ¿Por qué? Porque él también se compugía en su corazón. Y sabía las limitaciones que había en todo. Él se hacía aún al dolor, se cansaba, se sentó en el pozo de Jacob cansado del camino. Se sentó, tenía hambre. Todo lo que nos pasa a nosotros le pasó a él. Supo lo que era sufrir, supo lo que era dolor, supo lo que era todo. Él no se aferró a la manera de Dios, él realmente supo lo que había en nosotros también. Por eso dice, él puede consolarnos porque él sabe lo que hay en nosotros. Entonces, él tenía que ser un hombre 100%, pero traer a vida acabar con este Adán viejo y comenzar con el nuevo Adán, que es el postrer Adán. Pero tenía que tener un tiempo de desarrollo. Desde bebito, como vemos nosotros, que en Navidad se celebra, que todo el mundo, bueno, pues está celebrando el nacimiento de Jesús y todo. Y qué lindo, qué emoción, pero ahora llega el tiempo en que es sacrificado, bueno, pues ya es un momento más serio, ya lo tomamos con más seriedad y nos recordamos del sacrificio que él hizo. Pero todas estas cosas son cosas victoriosas, son cosas gloriosas. Cuando Juan lo ve, ahí en Apocalipsis, si quieren lo pueden buscar ahí, donde nosotros pues
lo hemos leído muchas veces. Capítulo 5. Dice en el capítulo 5, en verso, vamos a ver del verso 1, porque vamos a ver a nosotros a Juan, vamos a vernos nosotros como Juan. Juan era así como nosotros. Lo único que Juan, pues ya era un anciano. Ya habían pasado muchos años, ya las iglesias en Asia estaban establecidas, ya Pablo había establecido todas esas iglesias en Asia, los gentiles ya se habían convertido, se congregaban, ya había crecido la iglesia. Juan ya era un ancianito en la isla de Patmos. Cuando pasa esa experiencia, dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero él mira. Pero cuando mira a Juan, no ve león, ve un cordero ensangrentado. Pero el anciano le dijo, el león de Judá ha vencido. Pero cuando lo mira, ve el cordero, dice, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, o sea, todos estaban entendidos realmente, hermano, y es lo que estamos viendo ahora, que hay un brote de alabanza. Por eso se está manifestando toda la verdad de Dios, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bueno, eso es lo que está tomando de nosotros. Él toma tu alabanza y toma la sabiduría que Dios te da. Dios quiere un pueblo sabio. Dice, los entendidos, dice, serán como las estrellas del cielo, serán iluminados. Cuando yo oigo gente que dice, no, tú no tienes que saber tanto. Hermano, imposible. Dios ha puesto sabiduría en ti porque el Espíritu de Dios está en ti. Para que tú tengas sabiduría, para que no seamos neófitos, para que no seamos ignorantes, como tanta gente en el mundo que están ignorantes. Sino Dios ha derramado sabiduría sobre su pueblo. ¿Acaso no tenemos buenos ejemplos como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, José, Salomón? Dios puede dar sabiduría increíble, pero para poder realmente funcionar en esa sabiduría, ya eso es otra cosa. Porque una cosa es saber y otra cosa es vivir lo que tú sabes. Mucho conocimiento, porque el conocimiento envanece. Pero cuando ese conocimiento va unido realmente a la facultad que Dios nos ha dado, ¿no?, para poder vivir eso, porque el Espíritu Santo nos lo da, ya eso es una gran honra, ya eso es una gran bendición. Y es lo que tenía Jesús. Tenía una sabiduría de 12 años, ya sabía más que los ancianos de la ley. Se sentó en medio de los ancianos, sabía más que ellos, y ellos estaban perplejos que un niño de 12 años. Solamente, pues, imposible que pudiera saber tanto. Y le preguntaban y él contestaba con una sabiduría increíble. ¿Por qué? Si él era como nosotros. Porque estaba sujeto a la voluntad del Padre. Él dice, vengo para hacer tu voluntad. Ese fue el plan de él, venir a hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que el Padre le decía que hiciera, eso es lo que él hacía.
Y eso es que realmente pues el éxito que nosotros podemos encontrar. Cómo el Señor pudo someterse a la voluntad del Padre, aun cuando tuvo que tomar una copa tan dura y tan difícil como era morir de esa forma. Pero le dijo, Padre, si hay otra forma, tú sabes. El Padre dijo, no, es la única. Y él dijo, yo la tomo. Qué tremenda obediencia. Qué perfecto, ¿verdad? Dice, todo lo criado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado al trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si vas a Apocalipsis, todo es dándole la gloria al Cordero. ¿No hemos oído de las bodas del Cordero? Hemos escuchado del Cordero que está sobre el monte de Sión, con los 144,000, que es no es un número de decir son 144,000, 1, 2, 3, no, es un número simbólico. Y ahí ellos están unidos, dice, y tienen la mente de Cristo, con la señal del Padre en su frente. Su vida no les ha importado sino lo que quieren seguir al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Cuando vemos a ese grupo glorioso que están en un canto de victoria que nadie puede ejecutar. Tú no puedes cantar un canto de victoria de diente para afuera. Un canto de victoria se canta de adentro. Y tú sabes cuando un canto de veras está saliendo de nuestro corazón. Y sabes cuando es un canto que no más nada. Pura palabra, pura letra. Y ellos cantan un canto que ellos se expresan y están con el Cordero. ¿Por qué están con el Cordero? Porque traen ese carácter manso y humilde, como el Cordero, ¿sí? Por eso vemos nosotros que toda la alabanza, toda la gloria y todo, lo trae el Cordero, pero este Cordero tiene la actitud y el carácter también de león. Por eso es el león, el Cordero y el león. ¿Podemos entender eso, hermano, verdad? ¿Podemos asimilar esto, verdad? Yo creo que sí. Hemos cantado mucho del león, león de la tribu de Judá. A ti va mi canto. Es el mismo. No hay diferencia. Pero es el trabajo que el Señor hizo aquí en la tierra, fue la de un Cordero que se dio por todos nosotros. Dice que cuando vamos aquí, Jesús le dijo una vez a los discípulos, lo que pasa es que a veces a nosotros se nos va. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Él quiere que nosotros tengamos esa misma actitud. Ahora, si yo llego con prepotencia, no, porque tú tienes que convertirte al Señor, porque mira que no, si te vas para el infierno cabeza. Eso no es forma de cordero. La forma del mensaje de cordero es un mensaje de amor, porque Dios es amor, ¿sí? Y tenemos que estar muy de acuerdo con eso, hermano, porque es la forma que el Señor aparecía. Cuando el Señor vio, si vemos los evangelios, los 4 evangelios, y nos metemos ahí, vemos cómo el Señor actuaba, como una vez compartí, cómo va a tratar con una samaritana, si eso era lo peor que había. La trató como una reina. Tú dices, ¿cómo este Señor, que tiene tanta revelación, le mostró una tremenda revelación a la samaritana, que no valía ni 3 centavos? Una mujer que había tenido 5 maridos y que tenía ni siquiera era su marido y andaba buscando otro. Porque no se saciaba con nada, no encontraba esa paz interna. Y era una mujer que sabía que no tenía mucho valor y sabía lo menospreciados que eran los samaritanos, que los judíos no los querían. Y Jesús le empieza así, dame agua. ¿Verdad? Vemos ahí nosotros la historia que ella se sorprende y le dice, pero ¿cómo tú me estás pidiendo agua a mí si tú eres judío, yo soy samaritana? Tú sabes que no nos tratamos. Y él le dice, si tú supieras quién te pide agua. Pero el Señor no lo dice con esa jactancia, lo dice como un cordero. Yo te daría, tú me pidieras agua, yo te daría un agua que nunca más vas a tener sed. Y eso la empezó a motivar. El Señor motiva. Él tiene algo que te empieza a motivar, a veces en pruebas, a veces en algo de mucha alegría, a veces en situaciones, a veces simplemente así muy simple, el Señor te motiva por algo y ahí te entra un hambre de buscar a Dios y buscar la realidad de ¿por qué estoy en la tierra? ¿Cuál razón está que yo vivo aquí en la tierra con tantas luchas y tantos problemas? Algún propósito tiene Dios y empezamos a descubrirlo, ¿verdad? Pues Él la motivó
Y la llevó al punto de decir que el Padre busca verdaderos adoradores. No se lo había dicho a los discípulos y se lo dijo a la samaritana, porque Dios no hace acepción de personas. Él no hace acepción, le dice, voy a reservar esto solamente para los discípulos. No, se lo dijo una mujer que no valía nada, bueno, para la gente, pero para él valía mucho, porque vino a ser la misionera de ahí de Samaria, porque fue la que avisó y dijo, óyeme, encontré el Mesías, y todo el pueblo se vino a ver el Mesías, porque andaban esperando el Mesías. Y le dijeron al fin a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, ahora sí sabemos que Él es el Mesías. Tremenda misionera, surgió de la nada. Así es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él sabe el potencial que hay en cada uno. Y Él sabe cómo sacar ese potencial. A veces vemos personas que tienen unas habilidades increíbles. Me recuerdo que cuando estábamos en el Instituto Bíblico, llegó un tremendo pianista a la iglesia. Pianista concertista, de los que tocan, y nosotros, ¡ay, qué bueno, vamos a tener tremendo pianista! El Señor dijo, no hubo forma. Por adelante, por atrás, al revés, le tratábamos de decirle en directa, necesitamos un pianista. Nada. El pianista ni siquiera se daba cuenta. Es que no tenemos pianista. Nada. Y el Señor dijo, ora. Entonces una hermana dice, hermano, yo quiero que oren por mí para que el Señor me le dé la habilidad de tocar piano. Y nosotros dijimos, teniendo un concertista en la iglesia, ¿cómo vamos a orar por esta persona? Pero vamos a orar porque si ese es el deseo, ¿sabes que esa fue la pianista de la iglesia? Porque aquel concertista levantó el pie y más nunca lo vimos. Y el Señor dijo, no te fijes en sus habilidades, porque yo soy el que pongo la habilidad. Y ahí aprendimos la lección, nos dimos cuenta que el Señor lo hizo. Como cuando hicieron el tabernáculo, hacía falta alguien que supiera coser con hilos de oro. No existía nadie en la tierra que pudiera hacer eso. Eso era un trabajo muy, muy delicado para eso. ¿Y qué pasó? El Señor dijo, no, yo voy a capacitar a alguien, y capacitó a 2 hombres, a Joliab y a Joliba. Y les dio sabiduría para saber coser con hilos de oro aquel velo tan importante donde iba a estar querubines, o sea que era algo tan primoroso. Dice, para que pudieran hacer una obra primorosa, Dios le dio la habilidad. O sea que Él no tiene que decir, no, porque este es tan importante, este no. Para Él todos son importantes. Pero a Joliab y a Joliba dijeron, pues sí queremos servir. Y entonces el Señor los capacitó, pero siempre esperando que la persona quiera. Por eso Él espera nuestra decisión. Siempre el Señor espera nuestra decisión. Señor, úsame, yo quiero. Como pasó con Isaías. Isaías era uno del pueblo. Isaías no era un profeta, hermano. Mira que Elías era uno del pueblo y Dios lo llama y le dice, óyeme, vio que era un hombre valiente, vio que era un hombre que no se echaba atrás, dijo, ve y dile al rey Acab que no va a llover en 3 años y medio. Necesitaba a alguien fuerte, era el peor rey de Israel, era el hombre peor, era un horrible, un tirano. Y este hombre no tenía miedo a nada. Y de ahí surgió tremendo profeta Elías, de alguien que quería servir al Señor, pero no tenía nada que pudiera darle al Señor, pero no tenía miedo a nada. Tenía el carácter de león. Y Dios lo usó. ¡Qué tremendo! Vemos que el Señor tiene tremendas herramientas. Solamente es que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy. ¿Qué cosa quieres que haga? ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Cuando no era apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Señor, ¿qué quieres? ¿Me estás persiguiendo? Pero si yo no te persigo a ti. Sí, estabas persiguiendo la iglesia. Era perseguir al Señor. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quiere que haga? Señor, inmediatamente Pablo se puso en el lugar y el Señor dijo, bueno, está bien. Ahí lo mandó 3 días ciego, ahí él meditando a ver qué pasaba. Y de ahí surgió el apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero todo tiene que ver realmente con también la disposición que uno tenga y el deseo de obedecer y el deseo de servir al Señor, aunque uno no tenga ninguna habilidad. Me recuerdo cuando Paul Yonggi Cho, ¿ha oído de este hombre coreano? Este hombre, pues, él se quería servir al Señor y tenía una iglesia grande y todo, pero tenía más mujeres que hombres.
Y decía, ay Señor, pero ¿cómo yo voy a poder ir adelante con tantas mujeres y que ninguna sabe ni leer? Ustedes saben que los chinos antes ni aprendían a leer. Muchas ancianas no sabían leer porque no les enseñaban para que no supieran mucho. Ya los más jóvenes sí. El Señor dijo, reúnelas y que hagan oración. Óyeme, de esas mujercitas se levantó una tremenda iglesia. Gente que ni sabía ni siquiera ni leer ni nada, pero las mujeres le dijeron, queremos servir al Señor, pero vamos a usarte. El Señor le dijo, úsalas en oración. Que ellas hagan oración, que estén orando por el pueblo de Dios, estén orando. Y eso fue todo lo que hicieron. Transformaron ahí Corea, hermano. Fue una obra tremenda en Corea y todavía es lo que el Señor ha hecho. ¿Cuántos fueron al concierto del grupo de Corea que cantaron aquí en el centro? Aleluya, coro. Fuimos un grupo, ¿verdad, Marta? Nos enteramos. ¡Precioso! ¡Coreanos! Ese es el resultado de las oraciones de las viejitas. Y tú dices, todos son indispensables en el pueblo de Dios. No hay nadie, ni de más, ni alguien que decir, este no lo voy a usar. Siempre que nuestro corazón esté dispuesto de que así sea. Señor, úsame donde tú quieras que sea. Tiene que entrar de nosotros. Este cordero que nosotros vemos aquí y que el pueblo de Dios estaba pues siempre sujeto a ofrenda que presentaba en la mañana y en la tarde, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, un cordero en la mañana, y lo encontramos en el libro de Éxodo, si alguien lo quiere encontrar, Éxodo 29, versos 38 y 46. Vamos a leerlo nomás para que quede sentado esto. Éxodo 29, verso 38 al 39. Bueno, se puede leer aquí así. Vamos a ver. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y entonces ahí explica todo cómo él tenía que hacerlo. Y entonces al final, en el verso 46 dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. ¿Cuándo comenzó este sacrificio? Bueno, desde Adán. Adán comenzó a ofrecer sacrificio. ¿No recuerdan ustedes que Abel, el hijo de Adán, presentó un sacrificio agradable, un cordero, y su hermano presentó un sacrificio de la tierra? ¿Y qué pasó? Dios se agradó del sacrificio de Abel y aquel se puso celoso y levantó su mano y lo mató. Fue la primera vez que se derrama sangre de un justo. Por eso dice, y la sangre de Abel todavía clama a Dios, porque Dios favorece, ¿cómo podemos decir? Está a favor de toda esa sangre que se ha derramado y lo tiene muy consciente. Eso no se olvida, es importante eso. Él presentaba el sacrificio perfecto, Abel, un cordero, desde un principio. ¿Cómo lo aprendió? A través de Adán. Porque no había otra forma de salir de la deuda que se le había hecho a Adán. La muerte entró por Adán. Y ahí continuó y vemos nosotros los sacrificios, podemos ver ahí todos los sacrificios, hasta que entonces en el monte Sinaí que aparecen las leyes, y entonces Dios le da las leyes a Moisés, le dice, y va a sacrificar un cordero en la mañana y otro en la tarde. Y todo eso comenzó a hacerse. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron, o sea, al salir de Egipto, celebraron por primera vez esa Pascua. Era el asunto que tenían que matar el cordero y poner la sangre en el dintel de la puerta y comerse el cordero y no dejar ni un pedacito. Y si era muy grande el cordero, invitar al de al lado. No se podía botar nada, no se podía desperdiciar ni un pedacito de cordero. Pero todo eso estaba hablando simbólicamente de que nosotros no podemos desperdiciar nada de este cordero. Nada. Todo es importante. Por eso el Señor nos está enseñando en este caminar que estamos teniendo, que cuando pasan las cosas decimos, bueno, no entiendo, el Señor te lo va a mostrar. Porque para Dios nadie pasa desapercibido, son hijos, todos somos hijos. No somos ovejitas ahí que a ver cómo nos tratan así, no, somos hijos, somos ovejas, pero somos hijos. Y para el Señor todos somos importantes. Yo eso lo he visto, hermano.
y lo tengo confirmado. Así que nada de estas cosas pasa desapercibido. Pero vemos como todos comenzaron a presentar el sacrificio esperando que un día, por los profetas habían dicho, pero un día va a aparecer un cordero. Y ese cordero va a ser el destinado y va a ser el Mesías. Y cuando Él muera, pues ya no hay que hacer estos sacrificios. Porque Él va a ser el cordero perfecto que ya con ese se arregla la deuda. Y entonces entra la vida. Por eso tenemos vida. Dios es Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. Él lo dice, yo soy Dios de vivos. Entonces estamos nosotros digeriendo, podemos decir, ahora es que estamos digeriendo todo esto, estamos entendiendo. Porque hemos visto que verdaderamente Dios nunca habla en pasado. Cuando habla de Isaac, de Jacob, de Abraham, Él dice el Dios de Abraham, no dice el Dios que era de Abraham, porque Abraham era, no, Abraham es. Fíjense que Él habla siempre en presente. Y eso es hermoso, hermano, que podamos nosotros recibir esto y entenderlo, porque vamos a poder caminar con más precisión. Vamos a poder caminar con más seguridad, sabiendo que Dios guarda tu andar, tu caminar. Si te tienes que ir antes, el Señor sabe por qué. Si te de reserva, Dios sabe por qué. Como vemos nosotros, yendo nosotros a ver en todo lo que es las experiencias que tuvo el pueblo de Dios sufrió mucha persecución. Y hoy en día las guerras que hay son guerras religiosas. Que los musulmanes, que no, que ellos quieren que todos crean lo que ellos creen. Entonces hay una guerra, matan cristianos y eso está tremendo, matan judíos, matan cristianos, todo por la creencia. Y eso está viéndose ahora más que nunca. Está muy fuerte eso ahora. Y es para que nosotros nos demos cuenta que es tiempo, está hablando de los tiempos finales. Porque estamos viviendo esos tiempos finales. Y descubrimos que todas estas cosas que pasaron nuestros estaban mostrando que un día ya esa deuda se saldaba completamente. Qué hermoso cuando sabemos que nuestras deudas son saldadas. Yo sé que aquí nadie tiene deuda, ¿verdad? Qué bueno que un día te digan, estamos en el año de jubileo. El año de jubileo se perdonaban las deudas. Y si habías perdido una propiedad porque no la podías adquirirla. O sea que era un año, cada 50 años se cumplía el año de jubileo. Y todo el mundo estaba contento que llegara porque ya se iba a librar de las deudas. Y todo el mundo tenía que perdonar la deuda a su hermano, a su amigo, a su vecino, tenía que perdonarle su deuda. Cuando se acercaba el año 50, mucha gente ni prestaba porque sabía que llegaba el jubileo. Pero Dios miraba eso también. Ahora imagínate, iba a venir el Cordero a saldar nuestras deudas. Y todos estaban esperando ese Cordero. Y todos estaban contentos esperando. Y los profetas hablaban de ese Cordero. Cuando vamos ahí a Isaías, por ejemplo, Isaías habla mucho de Cordero. Habla mucho del trabajo que iba a hacer el Mesías. Ahí en el versículo 53 que todos conocemos, ¿verdad? En el verso 7 dice, angustiado él y afligido, está hablando del sufrimiento del Cordero, de cómo iba a ser el sufrimiento. Dice, no abrió su boca. Como oveja, dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y habla, hermano, todo ese capítulo es tremendo lo que habla del Cordero, que habla del Mesías. Mas, sin embargo, vemos nosotros qué tremendo fallo tuvieron esos dos discípulos en el camino de Maús. Estaban llorando, tristes, hasta discutiendo. El que iba a arreglar a Israel, porque estamos nosotros bajo una bota romana, mira la situación. Porque ellos estaban mirando al Mesías, pero no estaban mirando al Cordero. Ellos estaban mirando a aquel que iba a poner las cosas en orden. Era como decir, estaban mirando pues un héroe, ¿no? Un líder pues, político. Eso es lo que realmente estaban mirando, porque un día le dijeron, Señor, ¿y cuándo será restaurado aquí Israel? Y él le dijo, no, eso no les toca a ustedes saber nada de esto. Esto no es así. Porque ellos estaban completamente ligados, tan ligados a la tierra, que veían que el Mesías venía a poner las cosas en orden, venía a poner a los romanos en orden, que era lo que estaban teniendo, todo lo que estaban teniendo allí. Si vamos a ver en la historia, pues fueron horribles los romanos. Ya estaban cansados de los romanos. Pero el Señor,
cuando los ve caminando, el camino de Emaús se une a ellos, a estos dos. Y estos diciendo, mira para eso, no entendemos. Y que mira, y entonces el Señor le empieza, se acerca y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están hablando? Ya sabía lo que estaban hablando. Pero Dios es muy preguntón. El Señor es muy preguntón, Él pregunta mucho. Búsquete ahí todas las preguntas que hace el Señor para saber, Él no, para que nosotros sepamos qué cosa es lo que Él quiere. Y comienza a decirle, pero tú eres un forastero que no sabe lo que ha pasado, que mira que mataron a este hombre tan bueno, y mira, y yo, y que para qué. Empieza a hablarle. Y ¿sabe lo que empieza el Señor a decir? Les llama la atención, les dice, insensato. ¡Qué insensato! ¿Cómo es posible que ustedes no han descubierto en las Escrituras lo que se habla de Cordero? Lo que se habla del Mesías. ¿Cómo ustedes han sido tan insensatos? Insensato es una persona que mira, no funciona. No tiene cuidado. Y comenzó a abrirle todas las Escrituras donde se hablaba de él. Desde Moisés, hermano, desde Génesis, hasta los profetas, 17 libros proféticos. Yo no sé cuántas horas se metió ahí el Señor explicándole y diciéndole, y tú, ¿cómo no han sabido ustedes que ahí está escrito, Isaías escribió de mí? Y también hasta en los Salmos, y aquí está el profeta Eliseo. Todos los profetas hablaron de Jesús, porque ellos estaban por el dolor ciegos, no entendían. Y cuando no entendemos, a veces hablamos y hablamos de más. Pero qué bueno que el Señor les mostró, ¿verdad? Y les dijo ahí, y finalmente, cuando ya come con ellos y parte el pan, se les abre los ojos y se dan cuenta. Y dice, ay, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. No ardía nuestro corazón. Es Él. Porque algunas mujeres andaban por ahí diciendo que Él había resucitado, pero sabe Dios. Ni lo creyeron, hermano. O sea que no creían, el dolor los hacía completamente ciegos a lo que estaba pasando. El Señor mismo le abrió todas las Escrituras y le mostró todo lo que se habla sobre el Cordero. O sea que fueron ignorantes, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a llegar a ese punto de caer en esa ignorancia, de saber lo que Dios está haciendo ahora. Hay miles de profecías que hablan del pueblo de Dios de este tiempo. Por eso estamos dando el seminario. Porque, hermano, mucha gente no sabe. Está mirando que va a haber persecución. Ay, se va a poner la bestia. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a salir? ¿Que nos van a pintar aquí? Ay, que no vamos a poder comprar. ¿Y qué va a pasar? Hermano, así está el pueblo de Dios. Y no debe estar así. Debe estar como estos que están en el monte de Sión, que lo encontramos en Apocalipsis. En este capítulo que le estuve leyendo así por arribita, en el capítulo 14 de Apocalipsis, donde dice, vi el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, la mente de Cristo. Y mucha gente está preocupada por el sello de la bestia, pero el nombre, ay, que la marca. Y que nos van a poner la marca y nos van a poner un chip aquí, qué sé yo qué. Por Dios, hermano. Vamos a enfocarnos a lo que dice aquí. El nombre de él y el de su padre escrito. Mira, lo que Dios escribe no se borra. Solamente aquí donde dice, y muchos serán borrados del libro de la vida. Pero lo que aquí escribe no se borra porque está escribiendo en ti, en tu espíritu, en tu alma. Dice, están con él porque tienen la misma mente de con el Padre. Y están en un cántico que nadie sabe cantar. Dice, y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es un canto de victoria. No es un cántico, no, es un cántico de victoria porque han alcanzado algo que se ha predicado, se ha dicho, se ha profetizado, pero muchos dicen, ay, pero eso es muy difícil, no puede ser. ¿Habrá algo difícil para Dios? Qué bueno que María, pues, dijo, Señor, no, mira que esto, ¿habrá algo difícil para Dios? Le dijo Gabriel, el ángel Gabriel. No, ella dijo, no hay nada difícil para Dios. Aquí tu sierva sea hecha conforme a tu voluntad. Ahí mismo el Espíritu de Dios hizo sombra sobre ella y fue engendrado. Así fue la acción, tan simple,
Porque las cosas del Señor son sencillas, son muy... Por eso vemos esta victoria sobre este pueblo que está con el Cordero, porque han alcanzado ese carácter manso y humilde. ¿No lo hemos leído en Juan 17, donde Jesús ora una oración tremenda antes de él pasar por todo lo que tenía que pasar? Él ora al Padre: Padre, Padre, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos para que sean uno contigo, así como yo soy uno contigo. La gloria que me diste, ¿qué cosa es? Un carácter como Cordero, manso y humilde. ¿Qué fue la gloria que el Padre le dio al Señor? Oh, tenía un poder increíble, podía ser el Espíritu Santo, le capacitaba para eso. Pero yo te digo, hermano, que es más fácil manifestar el poder de Dios que manifestar un carácter manso y humilde. Hay muchos predicadores que el poder de Dios, y hasta los empujan y los tiran y todo este lío, eso lo sabemos ya. Pero eso no es tan importante. Es bueno que se ore por los enfermos, es bueno que se hagan milagros y maravillas, es bueno, eso es parte del reino, eso tiene que ocurrir. Pero cuando tú presentas un carácter manso y humilde, es lo difícil. Ahí es donde va la cosa. Y esto se le vio al apóstol Juan. El apóstol Juan aprendió del Cordero, que siempre él estaba sentado al lado de él. Y aprendió ese carácter manso y humilde, y por eso fue usado para todo lo que fue usado lo vemos en la isla de Patmos. Aprendió del Cordero. Por eso dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad que cuando uno actúa así, tú tienes descanso? Porque tú dices: bueno, Señor, tú eres el que tomas control de todo. ¿No nos ha pasado, hermano, que a veces estamos nosotros: ay, Dios mío, ¿cómo voy a resolver esto? Ay, mi madre, ay, ¿qué haré? Ay, Señor. Llega un momento en que te ves tan encerrado que dices: Señor, tome control. Ya no puedo más. Tome control. ¿Y qué pasa? Y el Señor tome control. Y todo se resuelve en nada. Hermano, hemos tenido varias experiencias aquí, cosas de deudas, cosas tremendas. Bueno, aquí está Dora, que tenía una deuda ahí del helicóptero que trajo al hermano, ¿verdad?, del accidente que tuvo, y lo estaba pagando, pero llegó un momento que decía: Dios mío, ayúdame, Señor, ayuda, porque imagínese, era como $35,000. Y le estoy poniendo esto porque esto es una cosa que viene, que podemos decir: bueno, pues fue un accidente. Ajá, por eso. Y hasta cayó en eso. Y lo que hicimos fue orar. Y ella pues veía que no le mandaban el bill, pues llamó. Digo: ¿por qué no me manda el bill? Y dice: aquí no hay ninguna cuenta. Aquí no existe ninguna cuenta. Y eran 30 y pico mil, que tú dices: nunca lo hubiera terminado de pagar. Porque no quería tener problemas con el gobierno. Le digo: aquí no hay ninguna deuda. No hay deuda. Pero se lo entregó al Señor. Le digo: Señor, ayúdame en esto. Y ahí sacando los centavitos y para poder pagarlo, pues por años iba a hacer eso. Como eso, otras cosas que tú dices: wow, cuando yo le digo: Señor, toma tú el control. Entonces tú entras en ese carácter. O sea, te rindes como ese Cordero, ¿no? ¿Verdad? Mira, Marta también tiene una experiencia. Todos aquí tenemos una experiencia de cómo cuando ya pataleamos y lloramos y gritamos y pateamos y decimos: ya, todos los recursos los gasté. Dios, ayúdame, haz algo en esta situación. No sé cómo salir de esta situación. Y el Señor lo resuelve y decimos: wow, qué facilito era. Entregándote. Por eso lo dice: el carácter manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces vamos a tener que decir: Señor, eso es lo que yo quiero en esta hora. Que el Cordero salga, que el Cordero se manifieste en nosotros. Vemos aquí que todo Apocalipsis es una expresión al Cordero de Dios. Todo. Dice: y el Cordero, que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Él es digno de recibir porque Él cumplió lo que tenía que cumplir. Jesús estuvo 6 horas en la cruz. 6 es número de hombre. O sea que, por causa de nosotros. Y la ofrenda era en la mañana y en la tarde, eso era todos los días. Jesús estuvo en la cruz en la mañana y en la tarde. Fue llevado a la cruz a las 9 de la mañana. Pasando 3 horas comenzó a oscurecerse todo. Todo se oscureció.
Y todos empezaron a asustarse porque se empezó a oscurecer todo. A las 3 horas de estar en la cruz se oscureció toda la tierra. Dios. Bueno, hay tantas experiencias ahí donde decimos, la luz del mundo se estaba apagando. A las 3 de la tarde, Jesús entrega su espíritu. A la tarde. Él fue el cordero inmolado en la mañana y en la tarde. Él representa esas dos ofrendas que por siglos, por años y por siglos, el pueblo de Dios tenía que presentar esas ofrendas por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde. Pues el Cordero de Dios se ofreció en la mañana y en la tarde. Y 6 horas duró en la cruz. Cuando Él, exactamente a la hora nona, que es la hora novena, que es las 3 de la tarde, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya Él había cumplido completamente todo lo que Él había establecido, lo que el Padre había establecido. Hijo, tienes que estar 6 horas en la cruz. Tú representas al hombre viejo, tú representas al viejo Adán. Tú tienes que morir, tienes que matar con tu muerte la muerte. Porque Él dice que Él tomó las llaves de la muerte. Él las tomó. Él tuvo que matar la muerte, pero muriendo Él. Y entonces vemos nosotros que en esos 3 días que Él estuvo, dice ahí, fue a los espíritus encarcelados de cuando el tiempo de Noé a rescatarlos. Bueno, ahí hizo, vemos nosotros ahí las cosas que Él hizo, que no voy a entrar en eso, en esa profundidad, pero está tremendo la obra. Él no estuvo ahí dormidito ahí, no, Él estuvo haciendo muchas cosas. Y volvió a su cuerpo, y su cuerpo nunca se pudrió. ¿Por qué? Porque Él nunca hizo pecado. Lázaro estuvo 4 días y se pudrió. Y resucitó, pero se murió otra vez. Estuvimos en la tumba de Lázaro. En Israel está la tumba de Lázaro. Él se murió después. No, él resucitó, pero un cuerpo no glorificado. Porque Jesús iba a ser el primogénito de todos aquellos que iban a resucitar. Él tenía que ser el primero que iba a resucitar con cuerpo glorificado. Él iba a ser el primero. Lázaro murió, resucitó y con los tiempos murió otra vez. Como les digo, ahí está la tumba de Lázaro. Pueden buscar hasta por YouTube, eso, pueden encontrarlo. En Israel está ahí la tumba de Lázaro, en Betania. Entonces ahí cuando Juan el Bautista, recuerdan ustedes que Juan el Bautista cuando presenta a Jesús, ¿qué dice? He aquí el Cordero que Dios, que hizo el pecado del mundo. Él no dijo, mira, aquí está el Mesías. Todos sabían que iba a venir el Cordero, todos hermanos estaban conscientes que necesitaban al Cordero que iba a ser enviado por Dios. Y cuando Él lo presenta en el Jordán, Él le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pues ahí es donde viene la introducción del Cordero. Es bautizado y comienza de ahí el ministerio. Por 30 años Jesús, no se sabía qué cosa hacía Jesús ni nada, no se hablaba nada de lo que hacía Jesús. No sé, porque Él estaba, podemos decir, solamente a los 12 años que se vio en el templo, pero ya no se sabe más nada hasta que comenzó su ministerio a los 30 años de edad. ¿Cómo pudo aguantar todo ese tiempo con toda esa verdad? Por ahí ponen película que resucitaba pajaritos y todo, hermano, todo eso es mentira. Todo eso es show. Todo eso es cosas para rellenar una película. Eso no aparece en ninguna Biblia, en ninguna escritura, en nada. Ahí solamente se mantuvo hasta que Él aparece en el Jordán. Y Juan el Bautista, pues, como pudo descubrir que aquel era el Cordero, el Señor le dijo que sobre él estuviese el Espíritu de Dios, dice, y bajó en forma corporal como de paloma. He aquí el Cordero de Dios. Ya Juan Bautista había estado predicando, él era el mejor profeta que hubo en el mundo, fue Juan el Bautista. Porque todos los profetas hablaron de Jesús, pero Juan el Bautista lo presentó. Y nosotros tenemos hoy un privilegio grande, decir, aquí está el Señor. Tenemos un privilegio tan grande. Dice, porque muchas grandes gentes hubieron, muchos grandes, pero Juan más que profeta, fue más que profeta, porque él introdujo al Cordero. Lo presentó, mira, aquí está el Cordero de Dios, me imagino que con un vozarrón tremendo gritó allí, que quita el pecado del mundo, este es el Cordero, el que tanto han esperado, por siglos, por milenios, este es el Cordero. Y todos se quedaron asombrados y de ahí salió él haciendo bienes, predicando del reino, mostrando realmente lo que es el reino de Dios, hablando de todas aquellas cosas en forma de parábola.
Ujú. Y ahí vemos que se desarrolló 3 años y medio hasta su muerte en la cruz. Y esa muerte en la cruz fue la victoria. Para muchos fue la derrota, fue el final, pero fue el principio. Yo digo, la experiencia que tuvo Juan, ahora el otro Juan, Juan el Evangelista en la isla de Patmos, que él vio a Jesús destrozado. Él es el único que estuvo con Jesús las 6 horas. Todos los discípulos huyeron y Juan se quedó al pie de la cruz y ahí estuvo él. Juan llegó a una estatura espiritual que pudo Jesús decirle: Juan, hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Queriendo decir, es igual que yo. Él es igual que yo. Dice, en ese momento Juan la recibió. Jesús tenía otros hermanos, pero le está mostrando hasta qué nivel de altura, de carácter había adquirido Juan, que era como él. Y ese es el llamado, hermano, que el Señor está teniendo con su pueblo, para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de un varón perfecto. Ese es el llamado. ¿No lo decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, yo estoy crucificado con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y no crean que lo decía por apantallar a los demás o para que la gente dijera, wow, ay, qué espiritual se cree. No, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Con Él estoy juntamente crucificado. Y si vivimos, por Él vivimos, y si morimos, por Él morimos, sea que vivamos, que muramos, somos de Él. Y él hablaba con una certeza, él había subido al tercer cielo cuando fue convertido. Dice, conozco un hombre hace 14 años que fue al tercer cielo. Y oyó cosas que no se habían oído jamás y no se puede ni explicar. De ese hombre me glorío, pero de este, nada. Ese era el apóstol Pablo, porque tuvo una experiencia con Dios tremendo. Yo digo, Señor, queremos tener esa experiencia, queremos verte. Ya no lo vamos a ver así como lo vio. Cuando Juan vio ahí al Cordero, hermano, Juan lloraba mucho, porque no sabía quién podía abrir esos sellos, Señor, y quién los va a abrir. Hermano, cuando le dieron consuelo a Juan, que no llore, el Cordero, el león de la tribu de Judá vencido. Pero él miró y todavía estaba aquí lo que él vio allí en la cruz. Un Jesús destrozado. Dice, fue destrozado, hermano. Dice aquí en Isaías que fue desfigurado de los golpes que le dieron. Si ustedes dicen, ay, pero esa película que hizo Mel Gibson está muy exagerada. Hermano, esos romanos eran malos. Esos destrozaban a la gente. A veces solamente los latigazos los mataban. No tenían que llegar ni a eso. Jesús resistió porque él no se iba a morir. Hermano, él tuvo que dar su espíritu. Él tuvo que entregar su espíritu. Él podía haber estado ahí 24 horas más. Es más, se sorprendieron cuando vieron que Jesús se había muerto. Con una lanza le abrieron y salió sangre y agua. Que sabemos que de ahí salió la iglesia. Cuando la abrieron, porque estaban sorprendidos, no tuvieron que quebrarle las piernas como le hacían a todos aquellos. Pero mira cómo murió, qué rápido, en 6 horas murió. ¿Por qué? Porque él entregó su espíritu. No se conoce a nadie que diga, bueno, Señor, te doy mi espíritu. Verá que no sale nada. Él entregó su espíritu porque él tenía que darlo voluntariamente, él tenía que darse. Yo oigo predicadores que dicen, no, porque le dio un ataque de corazón, por favor. Lo hubiera dado cuando le dieron ya los latigazos, pero tenía que estar 6 horas. Era el plan de Dios perfecto tomando nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar y quedó clavado en la cruz. Todas nuestras deudas quedó todo clavado, completando el plan. Ahora nosotros estamos en este plan. ¿Y qué debo hacer, Señor? Mi pregunta es, ¿le hemos preguntado al Señor qué debo hacer? A veces nosotros creemos que somos nuestros. Esta es mi vida y yo pues, es mío. No sois vuestros. Esa es la noticia que les tengo que dar hoy. No soy vuestro. Ninguno puede decir, yo soy mía. Dios te da
el oxígeno, te ha dado el respirar, te ha dado la vida, te ha dado la libertad de que tú puedas decidir aquí y allá, pero qué hermoso cuando nos unimos en esa perfecta voluntad como el Padre y el Hijo. En esa voluntad, Padre, acepto tu voluntad, Padre, ¿qué quieres que haga? Cuando vas a resucitar a Lázaro, hace la oración más chiquita que he visto en mi vida. Padre, yo sé que siempre me oyes. Esa fue la oración. Esa es la oración de uno que tiene conexión. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Con la misma fue allí y le gritó, Lázaro, ven fuera. Y solamente fue una oración de 4 o 5 palabritas. Pero la conexión de él con el Padre era tan perfecta. Pero ¿sabes qué? Que en la oración que encontramos en Juan 17, dice que así también puede ser nosotros con él. Fíjate hasta dónde, hermano, a veces perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo en nuestras luchas, en nuestras cosas, que no es así. Si vamos a vivir una vida de éxito, porque el Señor nos ha prometido una vida de éxito, una vida de bendiciones, vamos a unirnos a la vena de vida que es Él. Él es el único que nos puede dar esto, más nadie. Cuando nos unimos a esa vena de vida, hermano, es que se desarrolla en nosotros un potencial diferente. Podemos enfrentar cualquier cosa, como hermanos que han tenido que enfrentar una prueba triste esta semana. Y cómo enfrentar situaciones que tenemos que enfrentar porque estamos aquí sujetos a muchas cosas. Pero en medio de todo eso, el Señor nos da fortaleza. Y sabemos de dónde podemos nosotros alcanzar esa fortaleza para caminar, pero también para manifestarlo a Él. Porque nuestro plan es manifestar al Señor. Y ese era el plan. Cuando vemos nosotros que todo el deseo de Juan era glorificar al Padre y era glorificar al Señor y era mantener ese vínculo perfecto, el Señor dijo, pues yo tengo para ti un trabajo en el ministerio tremendo. No, yo Señor, yo soy evangelista. Juan era evangelista, hermano. Estoy hablando de Juan el apóstol. Yo soy evangelista, Señor, úsame como evangelista. El Señor le dijo, no, ahora. No, yo mi ministerio no lo dejo. Hay muchos que hacen así, ¿sí? No, porque eso es lo que yo sé hacer. No, Juan dijo, bueno, Señor, sea hecha tu voluntad. Ah, bueno, pues el asunto es que te voy a mandar que te pongan preso. ¡Ah! ¿Pero cómo? Pues sí, esa es mi voluntad. Y Juan fue deportado a la isla de Patmos, una isla media abandonada y media, allí, tirado allí. Bueno, Señor, perdóname, ¿qué hice? ¿Por qué me permitiste que esto me pasara a mí? No, hermano, él estaba en una alabanza. ¿Por qué? Porque él estaba bien unido a la voluntad de Dios. Y cuando nos pasa algo, vamos a indagar, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? O ayúdame a salir de esto, pero enséñame. Ábreme ese camino, enséñame, muéstrame, estoy ofuscada, no entiendo. ¿Qué pasó? Ahí fue donde se abrió el ministerio más grande que encontramos en el apóstol Juan. Mostrar al Cordero que había vencido. Mostrar al León de Judá que se levantó hacia atrás. Ese era el plan, escribir todo. Fíjense que tanto se capacitó Juan en la isla de Patmos, que cuando suenan los truenos traían mensajes. Él iba a escribir y el Señor le dijo, no escribas eso. No lo escribas. ¿Sabes qué? Pues el Señor nos lo va a tener que revelar porque no se escribieron. No se escribieron lo que mencionan los truenos. Todo eso el Señor lo tiene que revelar. Pero si nosotros estamos como un pueblo que ignorante, no, hermano, el Señor te ha dado sabiduría, una sabiduría más que Salomón. Jesús dijo, Salomón tenía sabiduría, pero aquí hay más que Salomón. ¿No dijo eso? Más que Salomón hay en este lugar. Queriendo decir, Salomón tenía sabiduría, pero todavía la sabiduría que da el Señor, ya lleno del Espíritu Santo, es más. Y mira que Salomón sabía, hermano. Mira, léete Eclesiastés y léete Proverbios, léete Cantar de Cantares para que vea qué sabiduría. Eso era nada comparado con la sabiduría que da el Espíritu de Dios en este tiempo postrero que nos toca vivir o que nos ha tocado vivir. Pero si no hay en mí el deseo o simplemente,
Ah, no, nada más quiero saber cómo están las cosas afuera, cómo está allá, cómo sigue Irak y cómo sigue no sé qué y cómo sigue. Está bien, tenemos que saberlo todo. Pero hay cosas más profundas que el Señor nos está preparando y es para este tiempo. Y nosotros somos los que tenemos que ser capacitados en ese tiempo para que tú puedas darle palabras al cansamiento a aquellos que están así ofuscados, que no saben qué va a pasar. El pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios está en estos momentos temblando, pensando qué va a pasar. Cuando el Señor dice que no es así, dice cuando estas cosas comiencen a suceder, no temor, erguíos y levantad vuestra cabeza. Entra en alabanza, porque cosas grandes y gloriosas van a venir. Jesús nunca se asustaba con los romanos. Los romanos, no, solamente porque lo crucificaron, porque fueron enviados por los sacerdotes y todo, y ellos dijeron, crucifícalo, porque nosotros, esa es la sentencia, pero nosotros no lo podemos matar, pero ustedes son los que matan. Y se lo dieron a los romanos, y los romanos los crucificaron. Pero con el permiso de los sacerdotes, de dos sacerdotes que habían, Anás y Caifás, que eran los dos sumos sacerdotes, y todo lo que es el sistema religioso, que era el que hizo el juicio. Ellos, porque fueron aquí a Herodes, perdón, fueron a Pilato, y Pilato, yo me lavo las manos, yo no quiero saber. Pero ¿qué pasó? Ellos fueron los que mandaron a matar a Jesús. Pero estaba escrito que tenía que ser así. Tenía que ocurrir esto. Y ahora lo que está ocurriendo, nosotros estamos preparándonos nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir, que en ningún momento, hermano, bajes la cabeza en decir, ay Dios mío, ¿y qué va a pasar? Cada vez que hay una noticia mala. Señor, ¿y ahora qué va a pasar aquí, nosotros aquí? ¿Qué va a ser el futuro de nosotros aquí? No, hermano, nos espera un futuro glorioso, precioso, porque aquí lo dice, está en la Escritura. Y el Espíritu de Dios nos lo está mostrando en esta hora. Solo queda que nosotros realmente podamos levantarlo. El Cordero tiene que ser levantado. Dice, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Hoy nosotros tenemos que levantar a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero a disposición de un león y se ha constituido león, pero nunca deja de ser Cordero. Habla de las bodas del Cordero, ¿verdad? Y vamos a terminar, no me di cuenta de la hora, lo siento. Nada más que vamos a leer aquí un momentito. En Apocalipsis 17 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque dice aquí en 17:14, vamos a terminar aquí. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los que están con Él. 17:14. Pelearán contra el Cordero. Ahora no van a pelear contra un Cordero, sino van a pelear contra el carácter manso y humilde que tú presentas. Pero ese Cordero, aunque tú digas, ay no, tengo que presentar para que me respeten, ese carácter manso y humilde es lo que va a vencer en medio de todo eso. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Y si no lo has hecho y no lo has dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? No sé si alguna vez lo has dicho, no sé, porque eso es algo muy íntimo. Pero si no lo has dicho, hermano, yo creo que estamos en un buen tiempo para decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres de mí, Señor? ¿Sabes qué? El Señor te lo va a mostrar. Pero tú tienes que preguntarle al Señor. Él nunca va a usurpar tu voluntad. Nunca te va a usurpar, nunca te va a obligar. Dios no es así. Él no obliga, Él simplemente espera. Dice, Él está a la puerta y llama. Si alguno oye y abre la puerta, entraré con Él y Él, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces estamos dispuestos, ¿verdad? La mesa está puesta, pero Él está esperando que seamos nosotros los que le digamos, Señor, ¿y qué quiere que haga? Yo creo que es un buen día para meditar y decirle, Señor, aquí estoy. Como dijo, heme aquí, envíame a mí. Estamos dispuestos. Padre, en esta mañana yo te doy gracias. Gracias porque
Verdaderamente, Señor, grande fue tu obra y sigue siendo grande tu obra. Porque ahí, Señor, en el monte de Sión vemos ahí, Señor, a todos aquellos, Padre, con una disposición, unido a tu voluntad, unido al conocimiento que tú estás dando a tu pueblo en este tiempo, porque tú quieres un pueblo entendido, no un pueblo insensato, sino un pueblo entendido, Señor, de lo que tú estás haciendo en este día en medio de nosotros. Que se levante un pueblo con un ánimo, Señor. Un pueblo, como tú dices, como león se erguirá, saldrá de la espesura y mostrará esa fuerza como león. Dice, y yo los llamaré con ese rugido de león y vendrán delante de mí, dice el Señor. Vendrán y nadie los podrá detener. Señor, que hay en nosotros, Padre, esa disposición de poder oírte a ti, conocerte a ti, obedecerte y cumplir con toda la voluntad, Señor, tuya. Ese es el deseo grande que tú tienes en este día. Que veamos la cruz como lo que, Señor, el trabajo que tú hiciste, pero que podamos descubrir ese hombre nuevo que está ya en nosotros, en toda la potencia, pero todavía, Señor, está esperando que hay una decisión, Padre, en nosotros. Danos, Señor, en esta hora que estamos viviendo. Levanta, Señor, todo el ánimo que tu pueblo ha necesitado en este tiempo, Señor. Que aún las tristezas, las pruebas, las luchas, Señor, no nos debilite. Al contrario, Señor, que agarremos fuerza, Señor, en la debilidad, como aquellos que podían tener fuerza en medio de la debilidad, Señor. Como dice en el libro de Hebreos, Padre, de estos héroes de la fe. Que así nosotros podamos también. Porque la promesa es grande, pero la tenemos que obtener, creerla y caminar en ella, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y te bendigo en esta mañana, en esta tarde preciosa, Padre. Bendigo a todo tu pueblo a lo largo y lo ancho de la tierra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria al Señor.